Hola, muy buenas a toda la afición de Fusion Yoga y también de Nexo Yoga, a toda nuestra comunidad. Un gran hola y gracias como siempre por apoyarnos y darnos siempre la pauta para continuar desarrollando una enseñanza y una práctica de yoga siempre a medida de las necesidades de los alumnos y de los profesores que lo enseñan. Este es un vídeo como respuesta al vídeo publicado por Fusion Yoga el 1 de abril de este mismo año, 2022. Y antes que nada, darle nuestra más fuerte enhorabuena a Fusion Yoga por ser un colectivo que promueve una enseñanza de yoga sostenida sobre ese gran pilar que es la seguridad del alumno y del profesor que lo enseña también. Así que desde aquí nuestro apoyo también y nuestra enhorabuena, porque es difícil mantener un camino de este tipo y comunicar correctamente todos los detalles de una disciplina tan compleja como puede ser la adaptación a medida de una práctica como el yoga, ¿vale? Por otro lado, me gustaría debatir un poco elementos que se dieron en ese vídeo con los que estoy de acuerdo, por un lado, algunos, y otros no del todo, por las razones que voy a explicar. Vamos a pasar a hablar sobre las cervicales en la práctica del yoga. Y hablo de las cervicales en específico porque el vídeo se dedicó a Sarvangasana. Podríamos estar hablando de lumbares o de rodillas o de cualquier otra parte del cuerpo. En Nexo Yoga nosotros estamos habituados a la observación previa de todos los alumnos antes de aplicar una práctica a medida de las necesidades de ese alumno. Necesidades que el alumno conoce y otras que desconoce previo la observación que el profesor realiza. Hay que tener en cuenta que todas las posiciones de yoga tienen que estar en equilibrio unas con otras para dar a una articulación o región corporal un equilibrio de movimiento. En el caso de las cervicales son capaces de hacer flexión, extensión y rotación, unido con la lateralización que se mezcla con estos movimientos en las distintas posiciones. Desde la pedagogía de Nexo Yoga nosotros desarrollamos un concepto complejo que se llama matriz biométrica, a través del cual los profesores, analógicamente o digitalmente, porque también tenemos herramientas de ese tipo, observan la situación que tiene el cuello en cuanto a su capacidad de flexión, extensión y rotación para poder aplicar, en la medida en la que hay que aplicar, los movimientos de cada una de las asanas o grupos posturales que van a incidir en mayor medida, mayor dosis, en una dirección o en otra, de forma que el cuello mantenga siempre un equilibrio de movimiento en todas direcciones. Estoy plenamente de acuerdo que el cuerpo funciona desde la bipedestación como si fuera un andamio y que una frase muy usada por nosotros en Nexo Yoga es que la lumbar es a las piernas y la cintura pélvica tal como la cervical es al tórax y a los brazos, es decir, a la cintura escapular y al tren muscular superior. Así que es imposible ver la cervical como un elemento aislado, como muy bien dicen ustedes en el vídeo, y hay que preparar correctamente el movimiento de las cervicales desde el giro externo de los hombros, la acción de extensión dorsal, que siendo una cifosis cuesta que las vértebras dorsales se dirijan hacia el interior de la espalda por la acción de los músculos erectores de la columna, y para ello también hay un proceso gradual para llevar a un alumno de un punto A a un punto B en el que realmente la columna vertebral dorsal permita un punto de partida a la séptima cervical o base del cuello adecuada para ya no solamente la flexión, sino cualquier movimiento cervical. O sea, una persona que esté en una mala postura torácica, como esta, le resultará imposible no solamente ya la flexión sin comprimir la garganta y generar una rectificación cervical, sino que además estará imposibilitado para girar el cuello sin comprimirse y mucho menos para extender el cuello sin comprimir las vértebras por detrás. Así que las cervicales están condenadas a una movilidad muy reducida sin riesgo de lesión, a menos que el tórax, los hombros, los brazos hayan hecho un trabajo previo. De hecho, desde el punto de vista de la enseñanza preliminar de yoga, desde la pedagogía de Nexo Yoga, las prácticas que incluyen movilidad cervical importante no son prácticas para los primeros pasos de un practicante principiante, sino que lleva previamente ese trabajo de matriz biométrica y el análisis sistemático del aumento gradual de movilidad y de tono de todos los movimientos cervicales a la misma vez. Muy bien, estuvimos viendo el estudio de esas 15.000 personas con rectificación cervical y coinciden además con otros estudios previamente realizados de la cada vez más
creciente ola de personas con rectificación cervical, producto de un estilo de vida en el que la mala ergonomía, la flexión hacia continuamente mirar el móvil y otros dispositivos, la pantalla continua, está haciendo que el fondo poblacional cambie. Por eso a día de hoy, y ya llegaremos a Sarvangasana, las secuencias de práctica de yoga que se veían como posiciones, como secuencias iniciales o básicas o preliminares que se podían aplicar a cualquier alumno desde el minuto 1 en un centro de yoga, en una práctica de yoga, que están escritas en manuales de práctica escritas en el siglo pasado, en el siglo XX, por maestros prominentes de yoga, a día de hoy hay que variarlas debido a que el fondo poblacional ha ido cambiando. De ahí la importancia de la observación, como ustedes bien dicen, de los practicantes y de sus necesidades antes de indicarle un movimiento específico, ¿vale? Y Sarvangasana es un caso especial, puesto que si ya dijimos que el cuello es difícil de liberar cuando el tórax y el resto del cuerpo todavía no ha logrado esa elongación de todo el cordón medular y de todo el espacio intervertebral, pues ponerle todo el peso del cuerpo encima de los hombros con un cuello que no está preparado, pues obviamente va a generar probablemente una lesión si no la tenían previamente los alumnos. Entonces dejo claro que ese estudio de 15.000 personas que tienen asintomáticamente una rectificación cervical del 37%, hay 37% de entre 15.000 personas que podrían tener el cuello rectificado, sí, estamos de acuerdo con eso y hay que tener mucho cuidado a la hora de observar los cuellos de los alumnos antes de llevarlos a la flexión completa. Ahora bien, hablemos de algo importante. El yoga es una disciplina que está diseñada para aumentar nuestras fronteras, expandir nuestras fronteras sutiles y densas. ¿Bien? Tal como dice Swadharma en el Hatha Yoga Pradipika, las fronteras densas son el reflejo de las fronteras sutiles. La práctica de asanas tiene un objetivo en yoga que no atañe únicamente al cuerpo osteomuscular llamado Annamaya Kosha, precisamente en yoga, sino que a través de la práctica de asana, el desarrollo del sistema nervioso endocrino y el cambio del estado energético del cuerpo a través del aumento del tono de los nervios sensitivos motores y a través de esto el funcionamiento, algoritmos cerebrales se transforman a través de este tipo de práctica junto con ese gran catalizador que es la respiración y los pranayamas. Es un proceso que inicia en la práctica de asanas y que va a terminar mucho después en una práctica más profunda, que va a incluir también a ese cuerpo psicológico del ser humano. Ya estamos hablando de cuerpo osteomuscular, cuerpo, digamos, orgánico, que llamamos energético, pero los yogis incluyen en ese cuerpo los órganos que están en las cavidades internas y por tanto las funciones vitales, finalmente ese cuerpo psicológico. Ese camino de desarrollo del yoga, de potenciación en todos los niveles de lo que significa la estructura del ser humano, es la disciplina del yoga. Está creada, diseñada para expresar y potenciar el 100% de toda la naturaleza humana per se. Ese es el camino del yoga. La aplicación del yoga terapéutico es usar todas las herramientas que el yoga tenga a mano para mejorar una condición física, fisiológica o incluso psicológica que una persona puede llegar a tener. De esta manera, el paradigma de enseñanza de un profesor que aplica terapéuticamente el yoga sobre una persona va a ser diferente al que está aplicando sobre una persona que no tiene la condición terapéutica, que está desarrollándose como un sadhaka o el que desarrolla la sadhana en yoga. Para desarrollar una aplicación de yoga terapéutico no es necesario desarrollar en ningún momento el 100% del rango de movilidad de ninguna articulación. Lo que hace falta es llevar el cuerpo al equilibrio que permita que esa zona que está funcionando por debajo del nivel vital del resto del cuerpo, porque está dañada, pueda equilibrarse. Y si no fuese reversible el daño, pues hacer que el resto del cuerpo funcione de forma que alivie lo máximo posible la sintomatología y aumente la calidad de vida de la persona que está sufriendo. En el caso de la persona que está aplicando el yoga, el profesor que está aplicando el yoga para el desarrollo y la potenciación, es una persona que va a romper límites físicos, que va a aumentar la flexibilidad de los músculos, que va a aumentar el tono de los nervios motores a un nivel que le permita otras cosas que vienen posteriormente. Es decir, ¿podemos vivir sin llevar la cabeza a las tibias en Paschimottanasana? Sí. ¿Podemos vivir sin hacer Sarvangasana? Sí. ¿Podemos desarrollar una sadhana completa de yoga sin hacer todo eso?
Pues es muy interesante pregunta que iremos desarrollando en el resto del vídeo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la posición de Sarvangasana. Sarvangasana es una postura que, para empezar, tiene ciertas contraindicaciones que no son las osteomusculares de las que estábamos hablando, que es la rectificación del cuello. Que estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que están ahí y hay muchísimas personas practicando Sarvangasana a día de hoy que no deberían estar haciendo, cosa que llegaremos al final y lo explicaremos. Pero antes de entrar incluso en la rectificación cervical, cosa que las personas no se rectifican el cuello de un día para otro, sino que se lo van rectificando en la medida que van haciendo Sarvangasana, sí que hay contraindicaciones automáticas de un día para otro, que es importante que los alumnos tengan muy presente, los profesores sobre todo. Una persona con presión intraocular alta no debería entrar en Sarvangasana. Nunca. Porque le va a generar problemas. Y si lo fuese a hacer, tendría que ser una persona especialmente experta con una percepción que se sale de la media del ser humano. Y sus formas y sus técnicas de ejecución no estarían al alcance de todo el mundo. ¿Bien? Las personas que tienen glaucoma, desprendimiento de retina o han padecido de ella, en su momento no deberían practicar Sarvangasana. Porque les daña directamente. Y les daña con una sola vez que suban. No hace falta que suban muchas veces. El riesgo es alto desde el primer momento que están en Sarvangasana. Bien, pero luego quería hablar también de los beneficios que Sarvangasana puede dar. Y no son solamente beneficios osteomusculares. Y tampoco son solamente beneficios energéticos. Sarvangasana, para empezar, es la principal asana que estabiliza la presión arterial en el cuerpo. Las personas que padecen hipertensión y reúnen las condiciones para poder practicar Sarvangasana, y allá llegaremos, reciben un beneficio automático de la práctica de Sarvangasana, y eso es una experiencia personal. Yo también soy un practicante de yoga de hace 30 años, que llevo practicando. Yo también soy un profesor de yoga con una experiencia de más de 20. Y aunque no sea un especialista en fisioterapia o un especialista en disciplinas sanitarias de recuperación, soy un practicante de yoga con una gran experiencia en la enseñanza y tengo muchísimos alumnos y también sus comentarios y sus devoluciones que han equilibrado su presión arterial y han disminuido su medicación lentamente usando una práctica sistemática del grupo postural completo de Sarvangasana. De la misma manera, las personas que son hipotensas, fíjense qué curioso, las personas hipotensas también pueden practicar Sarvangasana y estabilizar su presión arterial. Es decir, a los hipotensos y a los hipertensos les viene muy bien una buena práctica de Sarvangasana con las variantes adecuadas. No todo el mundo practica Sarvangasana y tampoco todo el mundo de los que practica Sarvangasana lo puede hacer de la misma manera. Allá vamos a llegar ahora. Vamos a bajarnos al plano físico, al plano osteomuscular, en la práctica de Sarvangasana, como dije desde el primer punto. Sarvangasana es una posición que para poder lograrla necesitaríamos previamente haber educado a los hombros, que no pueden estar ni deben estar cerrados, ya que si un hombro está cerrado y yo me acuesto, el punto de apoyo principal de la postura recaería en esta vértebra, primera con apófisis hacia atrás, llamada séptima vértebra cervical o base del cuello. La primera regla de oro de la buena praxis de Sarvangasana es que la séptima cervical no pesa sobre el soporte. Es decir, la dirección de movimiento de la séptima vértebra cervical cuando se practica Sarvangasana y cualquier flexión cervical debe ser entrante en la espalda. Si la séptima vértebra cervical es entrante en la espalda, el cuello permanece con su lordosis, a menos que ejerzamos una presión inadecuada sobre la cabeza, es decir, que nos empujen la cabeza hacia abajo violentamente hasta un punto en el que la séptima comience a salir. Cosa que muchas veces se da cuando nos metemos en Sarvangasana sin la preparación adecuada del giro externo de los hombros y, por otro lado, aparte de la curvatura del cinturón escapular, la posición adecuada de las dorsales. Cuando las dorsales están en extensión, es decir, todas las vértebras dorsales están entrantes y la séptima cervical también está entrante, el cuello puede comenzar una flexión cervical. Pero fíjense la diferencia que hay entre una flexión cervical que llega a ser Jalandhara Bandha, que es precisamente el cierre, está definido Jalandhara Bandha como el cierre del diafragma vocal para separar
hidráulicamente la presión del tórax del cráneo en posiciones de pranayama. Sarvangasana no se practica en Jalandhara Bandha porque no dejaría de ser una asana para ser un mudra, básicamente, pero sí que produce una cosa que es importante, que es la preparación de Jalandhara Bandha. La preparatoria de Jalandhara Bandha es una flexión cervical completa. Y en yoga, la flexión total del cuello llega hasta los 90 grados para poder hacer Sarvangasana sin soportes. ¿Bien? Hay que recordar que antiguamente los maestros de yoga no le enseñaban yoga a todo el mundo. Los maestros de yoga elegían a sus alumnos. Y las capacidades de una flexión cervical de 90 grados no la tenía todo el mundo, incluso en aquella época. El hecho de que se introdujesen soportes para que se masificase la enseñanza no significa aún así que los soportes eximan de una técnica correcta, no negligente, de la enseñanza de Sarvangasana. El hecho de que pongamos bloques, como bien dicen ustedes, alturas, palms, mantas en los hombros, por muy alto que sea, si la persona se derrumba sobre la séptima cervical, producirá inevitablemente la rectificación cervical. Estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, hablemos de aquella persona que ha logrado una rotación externa de hombros correctamente. Hablemos de aquella persona que ha logrado una extensión dorsal que permita el despliegue completo del espacio intervertebral cervical, y no es una cervical hundida, para poder hacer una flexión cervical. Si se fijan ahora, entrada de la séptima cervical, la flexión cervical se produce de forma isométrica, es decir, yo no hago esto. Porque en este caso, la presión del mentón dirigido hacia la garganta produce un desplazamiento, y mírenlo, por detrás de las vértebras hacia atrás, lo cual es una rectificación en sí de la cervical. Estamos dirigiendo el cuello hacia la rectificación. Ahora, ¿qué diferente sería si, en vez de esto, la entrada de la séptima cervical permitiese una extensión del cuello adelante que termina, fíjense, en un contacto del mentón con el esternón, y si se fijan todavía puedo hablar. Y lo diferente que es eso de esto. Fíjense que no puedo ni hablar porque estoy comprimiendo completamente las vértebras, las cuerdas vocales. Entonces, un poco de lo segundo es lo que sucede cuando la séptima cervical presiona sobre el soporte, por alto que sea el soporte. Y por mucho cinto que tengamos puesto por detrás, cosa que también se menciona en el vídeo y estoy de acuerdo, cuando tenemos un cinto por detrás nos ayuda a que los hombros giren y el pecho se abra, pero aún así, con el cinto colocado detrás, si el hombro no tiene capacidad de rotación, aunque el cinto esté colocado, seguimos otra vez con el cuello comprimido. Así que, repito, insisto, la educación previa del tren muscular superior, el cinturón escapular, la zona dorsal y el tono de todo esto, y no menos importante, la capacidad de tracción de las piernas hacia arriba cuando se está haciendo la postura, producen una capacidad de flexión cervical total, que son 90 grados. Lo último no lo expliqué muy bien. La tracción de las piernas sobre el apoyo de los hombros produce una elevación del centro de gravedad. Lo normal, cuando un practicante no tiene control sobre la elongación de la columna vertebral, es que todo el tronco se derrumba sobre el cuello. O sea, es como un peso encima. Sin embargo, cuando las piernas tiran, se produce una elongación de la columna vertebral, el centro de gravedad sube y la séptima cervical puede entrar entre los hombros, produciendo un apoyo de ambos hombros en el soporte y cero carga sobre las cervicales. Si vamos hacia el vídeo que Fisión publicó, cerca del minuto 8 aproximadamente, pues usan una foto mía. Está anonimizada, pero bueno, es mi foto. Me gustaría que veamos la foto, ahora un momento, y se fijen en el ángulo que hay entre la espalda y el cuello. Fíjense bien, si lo dibujamos como ángulo, es un ángulo recto, son 90 grados. Así que yo practico normalmente Sarvangasana sin soportes. Es la postura final. Ahí estoy mostrando Sarvangasana con el soporte, pero llevo el mentón al pecho. Para eso, pues, se nota un ángulo de 90 grados. Pero hay que ver que esta foto tiene que estar en equilibrio con, por ejemplo, estas otras dos posiciones, en las que en una de ellas se ve en Bharadvajasana básica. La rotación cervical, si se fijan en la línea que aparece en esta postura, une la columna vertebral y el esternón con el oído. Lo que significa, si se fijan,
lo voy a hacer aquí para que lo vean, un giro cervical de 90 grados. Y además, en la otra fotografía, que es Urdhva Mukha Svanasana, que es un perro cabeza arriba, se ve una extensión cervical, ¿verdad? También de 90 grados. ¿Y por qué elegí la foto de frente? Para que se vean los costados del cuello. Es decir, la distancia entre los mastoides, que son los huesos que están por detrás del oído, y los trapecios, se tienen que mantener exactamente en la misma longitud. Hagamos la rotación, hagamos la flexión o hagamos la extensión para garantizar precisamente que esos discos intervertebrales, que nunca deben comprimirse, no tengan una sobretensión, tal como se explicó perfectamente en el vídeo. Si se tienen en cuenta todas estas cosas, se encontrarán practicantes de yoga que, como yo, llevamos no uno ni dos, sino 30 años practicando Sarvangasana, con una amplia experiencia de todos los beneficios externos y profundos, que sí los tiene, y varios, de mi experiencia personal, que no han tenido nunca una sintomatología cervical. No hemos tenido nunca un problema cervical. Y necesitamos Sarvangasana para el desarrollo de la sadhana, para el desarrollo y la conquista de pranayama. Es extraordinariamente importante los beneficios que la postura puede dar. Y para nosotros, para este grupo de sadhakas, sí que merece bien el riesgo una práctica intensa de Sarvangasana, conociendo y teniendo seguridad y percepción suficiente de toda su sadhana. Para una buena Sarvangasana hace falta una secuencia completa de práctica balanceada de toda la movilidad, y ya no solamente del cuello, sino de nuestra matriz geométrica. Personalmente, en mis centros de yoga, aquí en Tenerife, yo introduzco Sarvangasana al final de una práctica de un grupo de principiantes que reúnan las condiciones, según todo lo que acabamos de explicar, para el ejercicio. Y finalmente, es importante que entiendan que el propósito de este vídeo es que toda la audiencia de Fisión, toda la audiencia de Nexo Yoga y todas las personas a las que pueda llegar este vídeo entiendan la postura de Sarvangasana y la entiendan no como una posición a evitar necesariamente. Es una postura que, por otro lado, contrapesando el vídeo, es una posición que hay que ganársela correctamente. Llegar a desarrollar una flexión cervical suficiente y segura para hacer Sarvangasana requiere un trabajo previo, a día de hoy un poco más arduo de lo que probablemente hubiese sido en el siglo pasado la media de un practicante de yoga. Pero aún así, para los que son sadhakas, una práctica que desde mi punto de vista y mi experiencia personal muy bien merece la pena. Como reseña, debo decir que la posición de Sarvangasana fue aplicada innumerables veces terapéuticamente por practicantes y maestros de yoga tan prominentes como, por ejemplo, Sivananda en Rishikesh, el cual llevaba no uno, sino 3 hospitales ayurvédicos. Una persona extremadamente conocedora de la práctica del yoga y de la medicina ancestral de la Ayurveda. Sarvangasana para él era una excelente herramienta. Por otro lado, otro gran maestro de yoga, que fue Iyengar, y su maestro, igual de prominente o más si se quiere, Krishnamacharya, empleó innumerables veces Sarvangasana como parte de la aplicación terapéutica del yoga con su infinito conocimiento, cosa que probablemente yo y muchos otros no tengamos, y a la hora de aplicarlo no tengamos el mismo conocimiento de aplicación. Pero he de decir que Sarvangasana es una posición practicada durante miles de años por centenares de millones de personas, llevando una experiencia profunda de realización personal y de beneficios externos y profundos que deberían ser estudiados. Tal como dicen ustedes, no hay estudios de que Sarvangasana pueda influir directamente, positiva o negativamente, en la tiroides. Pero que sirva este vídeo para que hagamos estudios de ese tipo. Que sirva este vídeo para que se hagan estudios sobre la influencia de Sarvangasana y posturas semejantes en la irrigación sanguínea del timo, en la irrigación sanguínea de la garganta y las cuerdas vocales, en las personas que tienen afonía, en las personas que padecen continuamente de amigdalitis, que padecen continuamente de faringitis, de laringitis,
Hay muchísimas cosas que Sarvangasana puede ofrecer y que ofrece. Y por otro lado, si fuese esto posible, y son estudios que no tardan una semana o un mes, sino más tiempo, ¿cuál es la experiencia de aquellas personas que desde asana desarrollan una práctica de pranayama con y sin Sarvangasana? Me encantaría alguna vez tener esos estudios en la mano para poder arrojar más luz sobre una milenaria postura como Sarvangasana. Y para terminar este vídeo, desde Nexo Yoga les invitamos a toda la audiencia de Fusion que puedan disfrutar del vídeo de ejecución de Sarvangasana completo desde sus vías de accesibilidad a su trabajo y sus variantes diferentes desde el punto de vista de la pedagogía Nexo Yoga. En la descripción de este vídeo les vamos a dejar las instrucciones de cómo poder descargar y disfrutar de este conocimiento para que tanto profesores como alumnos puedan seguir, como están haciendo en Fusion, transmitiendo una enseñanza de yoga segura, metódica y a medida de todos los estudiantes como siempre. Desde aquí, Nexo Yoga, Fusion Yoga, Namaste.